Vamos a hablar con Eduardo Barcesat, un abogado constitucionalista de los mejores, alguien que para mí debiera estar, por ejemplo, en la Corte Suprema. Sí. Ni hablar. Eduardo Barcesat, muy buenas tardes. Aquí Camilo García y todo el equipo de Minutos Contados los saludan. ¿Cómo le va? Bien, bien. Saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, Eduardo, ayer hablábamos, por ejemplo, con Jorge Rashid, que dijo directamente: son criminales los miembros de la Corte, están llevando adelante una violación de todo derecho de la Constitución, ¿no? Bueno, de los derechos humanos en especial. Es decir, a eso se refiere la poco feliz frase del actual vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Carlos Rosenkrantz. Yo creo que una persona que ejerce cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por supuesto ha prestado juramento de cumplir y hacer cumplir en cuanto él dependa la Constitución Nacional, y siendo la Corte el último custodio o el principal custodio de todo derecho o garantía constitucional o de los tratados internacionales de derechos humanos, si dice esa frase en un simposio, tiene que presentar su renuncia en la Corte previo o simultáneo a la producción de ese poco feliz enunciado, porque en el sentido de los tratados internacionales y convenciones regionales, está claro que esos derechos humanos tienen como sustrato material la necesidad humana socialmente objetivada y que son exigibles. Si no, no serían derechos, serían una monserga moral o un discurso político. Estas no son palabras mías, son palabras del autor intelectual del Pacto Internacional de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el profesor Asmund Heide, quizás el mayor experto internacional en la materia. Y yo creo que esta es la concepción correcta. Si un Estado adopta el derecho del acceso al alimento, a la vivienda digna, a la salud, a la educación, se compromete a proveer el resultado contenido en la norma de derechos humanos. Si no, comparto con él, sería una monserga moral o un discurso político, pero no derecho. Y todo derecho es exigible por naturaleza. Entonces, hacer una afirmación de este carácter, por más que sea una expresión de voluntad de él como pertenencia de clase, etcétera, lo que fuere, no puede hacerse en tanto haya prestado juramento y esté cumpliendo una función que impone una estricta observancia a la supremacía constitucional. En concreto, que es un acto de violencia institucional, como lo define el artículo 36 de la Constitución Nacional, y debiera ser promovido el pedido de enjuiciamiento y remoción de este magistrado de la Corte, con independencia de todos los pedidos que ya hay y que comprenden a los 4 integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta es nuestra postura. Eduardo, el otro día, doctor Barcesat, disculpe No, está bien Eduardo. No quiero abusar del arresto de... No tengo ninguna confianza, y además el respeto es tan grande con usted, Eduardo, que... Bueno, el otro día, en las palabras del presidente, cuando dijo que como que está esperando que la justicia llame a los delincuentes de guante blanco, ¿qué falta para que eso suceda? Bueno, falta que haya otra justicia, si quisiera decirlo simplemente, porque evidentemente hay, particularmente en el conglomerado de Comodoro Pi 2002, un elenco, no todos los jueces, pero un elenco mayoritario que tiene un compromiso político, moral, ideológico, lo que fuere, con la anterior gestión, es decir, la del gobierno de Mauricio Macri, sujeto a directivas del mismo y a defender iguales intereses. Obviamente están contaminados como para poder administrar justicia, pero yo creo que la limpieza
la higienización, diría, del Poder Judicial debe comenzar por la cabeza, por la Corte Suprema. Eso va a ayudar muchísimo a lo que tenga que hacerse de ahí para abajo, para aquellos que no se enrolen en una concepción intuitiva de la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, esperemos el primer y más importante paso, que es el de la modificación, de la integración y funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y sin vacilaciones, promover el periodo de enjuiciamiento y remoción de los actuales magistrados. No pueden integrar la futura Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su trayectoria acredita que son incompatibles con ese deber de obediencia a la supremacía constitucional. Doctor, le voy a abrir juego a mis compañeros y compañeras para que los saluden. Breves. Sí, cómo no. A ver. Doctor Barcesat, buenas tardes. Rodrigo Pozo lo saluda, mucho gusto. Concretamente, hoy tiene cita el presidente Alberto Fernández con gobernadores del oficialismo. Van a estar debatiendo, van a presentar concretamente un proyecto para aumentar los miembros de la Corte Suprema a 25. Quería saber su posición sobre esta posibilidad. Bueno, yo estoy de acuerdo con una Corte amplia, dividida en salas, para que pueda atender el enorme número de expedientes que llegan por año a la Corte. Y a ese respecto, dos señalamientos más. Pido que en la ley que fije la nueva integración y funcionalidad de la Corte Suprema se introduzcan dos reformas. Una, suprimir lo que hoy se conoce como artículo 280 del Código de Procedimientos, que habilita que la Corte desestime sin dar fundamentos, invocando solamente que no reúne la presentación, los requisitos del recurso extraordinario federal, que es una especie de plancheta que aplican y con la que tiran al canasto más del 90% de los expedientes que llegan por año a la Corte. Eso hay que suprimirlo. Si todos los jueces tienen que fundar sus sentencias en derecho, ¿cuánto más lo tiene que hacer la cabeza del Poder Judicial? Segunda reforma, hay que ponerle plazos al funcionamiento de la Corte, porque no es un órgano monárquico, es un órgano republicano, y todos los órganos republicanos tienen plazos. De manera que serán plazos generosos, como no, pero plazos al fin, porque para los jueces inferiores y muy especialmente para los litigantes, la Corte Suprema siempre dice en su tono engolado: los plazos son perentorios y fatales. Bueno, que lo sean también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque no tiene coronista en esta república. Última pregunta, Yachina Osorio. Doctor Barcesat, agradeciéndole de todo corazón que nos haya brindado este momento. Sí. Doctor, buenas tardes. Media sanción para el proyecto que busca pagar al FMI con dólares fugados. Incluso se inició el debate en diputados. Usted expuso y habló del bienestar general entre sus argumentos. Por eso preguntarle cómo ve el escenario después de esta jornada. Bueno, el escenario yo lo veo, todavía la voz de los diputados que integran la comisión no se ha escuchado, si es que van a mantener esa posición política, férrea, torpe, miope, de negarse a toda iniciativa que propugne este gobierno. Ahí no tiene sentido examinar argumentos porque no los van a dar. Y si quieren proponer argumentos, que aporten algún proyecto que pueda derivar fondos, moneda extranjera, para atender al pago de la monstruosa deuda que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional y que nos ata una coyunda como, bueno, si fuera una noria y esclavos de la noria el pueblo argentino, que va a tener que sacrificarse para pagar esa pústula institucional que contrajo el gobierno macrista, violando el texto de la Constitución, cosa que hemos sostenido a todo lo largo de esta gestión del actual gobierno, que no debía darse curso a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, atento a que era un acto no solamente nulo, sino lesivo de expresas cláusulas penales. De modo que esta es nuestra posición, pero puesto ya en la
en la coyuntura en que el gobierno ha aceptado hacerse cargo de ese pasivo, bueno, al llegar fondos es una tarea extraordinaria y requiere de una norma de excepción como es la que se propone, que pretende traer al país y habilita los mecanismos idóneos para ello de todos los impuestos no pagados por los capitales fugados al exterior, para que con ellos se atienda al pago de esa deuda contraída contra derecho y violando normas penales por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Doctor Barcesat, un gusto como siempre, le mandamos un abrazo muy grande y hasta pronto. que tenga una linda jornada. Gracias.